La grabación. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a este nuevo Tech Speech, que es un espacio donde compartimos experiencias, tendencias y buenas prácticas que están transformando la industria tecnológica. Hoy abordaremos un tema que está marcando la agenda de las organizaciones: la calidad del software impulsada por el talento y también por la inteligencia artificial. Actualmente existe una carrera por incorporar IA en los procesos de desarrollo y testing. Sin embargo, más allá de la tendencia, surgen preguntas claves como: ¿dónde genera valor realmente? ¿Cómo implementarla de manera segura? ¿Y de qué forma contribuye efectivamente a mejorar la calidad del software? Para responder estas interrogantes, hoy nos acompaña Felipe Farías, quien es Service Lead de Hackalab. Felipe es programador de software y psicólogo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en tecnología y también más de 7 años que ha tenido especialización en calidad de software. Además, él es desarrollador de Judo Framework Assistance y de diversas herramientas de testing con inteligencia artificial utilizadas por Hackalab. Durante esta charla conoceremos cómo la inteligencia artificial puede optimizar los procesos de calidad, pero desde una mirada estratégica, y cómo estas soluciones están siendo implementadas hoy en los distintos clientes y proyectos de Hackalab. Sin más preámbulos, los invitamos a participar activamente y a también a dejar sus preguntas en el chat para revisarla al final de la presentación, donde también obviamente les daremos un espacio para abrir micrófono, también videos si así lo prefieren, y poder realizar estas preguntas a Felipe y puedan aprovechar esta instancia. También les quiero informar que esta charla está siendo grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube, que es chiletech.org. También será compartida tanto la grabación como su presentación y los datos de Felipe junto con los datos de Hackalab a sus correos después en los próximos días de esta presentación. Y bueno, sin nada más que agregar, Felipe, te invito a compartir pantalla ya que pueda iniciar esta nueva Tech Speech. Gracias, Josefina. Espero se ve mi pantalla. Se ve. Bueno, súper, muchas gracias. Antes de partir, quisiera darle las gracias a Chiletech por el espacio, a todos los que nos acompañan actualmente y los que nos van a acompañar asincrónicamente viendo el video. Así que un gran saludo y comentarles que en esta pequeña charla vamos a tratar temas de calidad de software. Vamos a ver cuál es el panorama actual con respecto a inteligencia artificial, algunas cosas que se han hecho en el mundo y cómo el talento nos va a ayudar a utilizar esta nueva herramienta de forma estratégica. Así que comencemos. Vamos a contextualizar un poco qué es la calidad de software, a qué nos referimos en la actualidad con este término. Lo vamos a denominar como el proceso completo que acompaña al ciclo de desarrollo, al ciclo de vida de desarrollo del software, ¿cierto? Y que permite básicamente verificar que se cumplan los requisitos técnicos, expectativas de usuarios, seguridad, usabilidad, entre otras cosas. Cuando hablamos de calidad de software en la actualidad, vamos a hablar de que es un flujo completo que vive en paralelo al flujo de desarrollo que está puesto así súper resumidamente en la parte superior de la pantalla, en estos cuadritos de planificación, diseño, desarrollo, testing, producción, ¿cierto? Y en la parte inferior tenemos el símil, que es esta homologación respecto al ciclo de vida de calidad que vive en cada una de estas etapas de desarrollo de software. Entonces, lo que es importante comprender acá es que cuando hablamos de calidad, no hablamos simplemente de testing. Esa es una mirada ya antigua. El testing es una parte de la calidad de software, sí, pero no es toda la calidad. ¿Cuál es la importancia de la calidad de software en el proceso de desarrollo, ya sea con IA o sin IA? Básicamente nos permite garantizar todos los aspectos y en gran medida el desarrollo y el éxito del producto que estamos construyendo. Lo que ven en la parte derecha de la pantalla, que es este gráfico con el 1x, 3x, es básicamente qué tan costoso es para el negocio identificar un bug en diferentes etapas del ciclo de vida del software. Siempre hablamos de que en la planificación, por poner un ejemplo súper simplista, podemos tener un costo de $1, identificar algún problema de diseño en esta etapa, en etapas de diseño como tal, un costo
3 serían, por ejemplo, $3. En desarrollo ese costo se eleva a 7. En testing ya es bastante costoso, tiene 15. Y encontrar un error que podría haber sido identificado en etapas de planificación en producción tiene un costo superior a 30, 100 o muchísimo más. En este mismo sentido, por ejemplo, Tricentis nos dice que el año 2025, solamente por pérdidas de software de mala calidad, fueron las pérdidas de software, perdón, de dinero por software de mala calidad, fueron cercanos al orden de los 2,41 billones de dólares. O sea, estamos hablando de un monto bastante tremendo solo en Estados Unidos, ¿vale? Y aquí es donde surge el término o lo que actualmente se conoce como Shift Left, que es esta tendencia o esta metodología donde nosotros vemos el ciclo de calidad más allá del testing como tal y lo intentamos empujar más a la izquierda del ciclo de desarrollo. Es decir, vamos a buscar con los equipos de testing involucrarnos desde la planificación del desarrollo mismo, ya no solamente como una etapa en la que nosotros recibimos un software, ¿cierto? Y testeamos, porque encontrar cosas en esta etapa es más costoso, sobre todo cuando son temas de arquitectura, de diseño, de seguridad, porque requiere volver a iterar a la planificación, volver a revisar diseño y, por supuesto, volver a revisar desarrollo y volver a construir todo lo que es la prueba. Al respecto, en la actualidad, ¿cómo estamos viendo la introducción de la IA en este proceso de calidad de software, entendiéndolo en este flujo extenso que estamos conversando? Básicamente tenemos el panorama actual, que el desarrollo de software se ha acelerado bastante, las líneas de código están creciendo a nivel numérico exponencialmente, cada vez se escribe software más rápido, ¿cierto? Por lo tanto, los métodos tradicionales de calidad ya no son suficientes. Ya no basta tener esta visión un poco antigua, ¿cierto? De que estamos esperando simplemente que lleguen los desarrollos o nos involucramos súper poco en el ciclo de vida como tal, por el lado de los equipos de calidad, ¿cierto? Porque básicamente nos encontramos frente al desafío de que se pueden disparar de forma drástica los costos debido a que hay más funcionalidades saliendo a producción, el time to market puede extenderse debido a la mayor cantidad de features que estamos certificando. Somos capaces de construir features más rápido, pero somos capaces realmente de asegurar la calidad igual de rápido, y ese es el desafío que tenemos actualmente en calidad de software con respecto al uso de inteligencia artificial. Entonces, en esta mirada vamos a verlo desde dos puntos de vista. Hay una necesidad en los equipos que nosotros hemos visto en la realidad, en el día a día, de utilizar IA para el proceso de calidad, pero sin una mirada estratégica. Es decir, necesitamos usar IA, pero no hay mucha certeza en los equipos de cómo utilizarla, para qué utilizarla simplemente. Incluso hay lo que se conoce como un miedo a quedar fuera, ¿cierto? El FOMO, de tenemos que usar IA. Felipe, se mutió. Sí, está muteado. Ahora, Ahí sí se ya, escucha. súper. Vale. Entonces les comentaba que hay una necesidad creciente de utilizar inteligencia artificial por los equipos, pero no hay una claridad sobre para qué utilizarla en los flujos de calidad. Sabemos que tenemos que utilizarla por algo para quedarnos actualizados, ¿cierto? Pero no sabemos muy bien en qué aspecto, en qué proceso. Hay tendencias a utilizarla para todo y hay otras tendencias a utilizarla solo en el desarrollo. Y por otro lado están los equipos que ya están trabajando en la planificación estratégica de integrar inteligencia artificial en los procesos de calidad desde una mirada de largo plazo, utilizando métricas, utilizando diferentes recogida de datos cuantitativos que nos permitan identificar fácilmente si el retorno de inversión por el uso de inteligencia artificial es efectivo o no según se espera. Al respecto, y más mirado más orientado en esta primera mirada, hablemos un poco sobre el uso de inteligencia artificial agéntica para el proceso completo de calidad de software, entendiéndolo, y acá una mirada muy particular, como que la calidad de software es solamente el proceso de testing. Sabemos que no, que es un flujo mucho más extenso que se involucra en todas las etapas del ciclo de vida de desarrollo de software, pero hay una pequeña tendencia a pensar en que la calidad es simplemente testing. En este sentido, básicamente, podemos configurar agentes, ¿cierto? Podemos configurar agentes que lean requerimientos, conectarlos con algún MCP y ponerlos a testear un frontend, por ejemplo, servicios, una aplicación, etcétera, de forma autónoma.
Las ventajas de este modelo que se ha aplicado en algunas empresas, bueno, tenemos cuando son flujos pequeños o ciclos de prueba muy reducidos, el costo es básicamente un costo. Nosotros hemos calculado internamente que hacer un flujo, un login con algunas pantallas, ¿cierto? Tiene un costo aproximado por prueba de cercano a los $2, $3. Todo va a depender de el contexto, la dificultad o la extensión que tenga el sistema, el tamaño del sistema como tal, el HTML, etcétera, todo esto que se envía a inteligencia artificial, ¿cierto? Para que ella lo analice y vaya haciendo los flujos según los requerimientos que le pasamos a los agentes. La velocidad en este sentido es bastante mayor al scripting humano. Ahí vamos a entrar un poco en detalle posteriormente sobre qué denominamos scripting humano, pero básicamente un agente autónomo es mucho más rápido que alguien que tiene que ir al sitio web, ¿cierto? O al sistema, identificar estos elementos web, mapearlos en algún proyecto de testing, ¿cierto? Con algún framework como Selenium, etcétera, y posteriormente construir todo el script respectivo. Y bueno, y tenemos que usar IA para todo, actualmente es muy top, está topísimo, ¿cierto? Entonces, decir que estamos usando Agéntica para el proceso de calidad o el proceso de testing eh, es considerado por algunas personas como un logro, ¿vale? Y como desventajas, acá se da vuelta un poco la moneda y tenemos que básicamente una regresión. Recordemos que cuando estamos construyendo pruebas automatizadas o en procesos actuales de desarrollo de software, el proceso testing generalmente, y esta es la regla, no se ejecuta solo una vez. Nosotros construimos piezas de software de test que se ejecutan innumerables veces en pruebas regresivas, que son cuando vamos a ver cuando se integra un nuevo feature en un software y vamos a revisar que lo anterior no se rompa, siga funcionando, ¿cierto? O pruebas de integración, cuando integramos frontend, backend y unificamos estas pruebas para ver cómo funciona esa integración, ¿cierto? El costo aproximado en unas 500 pruebas puede superar fácilmente los $1.300 de ejecución. Acá todo depende del modelo, dificultad, como les digo, extensión, naturaleza del desarrollo, etcétera. Este es un aproximado solamente, pero hay que considerar que este costo por ejecución se va a multiplicar por cada vez que, por ejemplo, si tenemos esta agéntica conectada en un pipeline, cada vez que se ejecute ese pipeline, vamos a tener que asumir el costo respectivo de ejecutar los agentes. Seguridad de la información, este es un punto crítico. Cuando tenemos agentes que ya sea a través de un MCP o a través de otro mecanismo, leen un sitio web, estamos enviando toda la información o la gran parte de información de ese sistema a agentes externos, cuando estamos trabajando con LLMs, Cloud, OpenAI, lo que sea. Hay una falsa sensación de seguridad, esto ya está medido en algunos reportes, sobre cómo que hay equipos que implementaron esto y se pensaba sobre la tasa de éxito de la gente, que realmente la gente recorría todos los caminos que eran necesarios para darle certeza al negocio de que el software funcionaba efectivamente, pero estamos hablando de inteligencia artificial generativa que no se va siempre por los caminos predefinidos, ¿cierto? No es determinista, por lo tanto, al no ser determinista, no es un script que sigue un camino determinado una y otra vez mientras lo ejecutemos, ¿cierto? Al no ser determinista, la inteligencia artificial puede tomar atajos, aunque tengamos las reglas configuradas, entonces siempre va a requerir una segunda mirada sobre qué hizo en el fondo y cómo lo hizo para tener certeza de que la prueba tiene realmente la validación o la validez necesaria para negocio según lo que nosotros necesitamos. Pérdidas de contexto de negocio, los QAs los ingenieros de calidad básicamente estamos involucrados en todo en la actualidad y en los equipos, y esto debe ser así, desde las etapas de planificación. Entonces tenemos mucho contexto con negocio, generalmente tenemos mucho contacto con desarrollo, otras células o otros equipos de trabajo, ¿cierto? Eh, entonces hay mucho contexto en la relación humana que al pasarlo a la agéntica se pierde un poco. Hay algunas particularidades, sobre todo en la funcionalidad de las aplicaciones, usabilidad, experiencia usuario, que un agente no va a tener por mucho más que sea experto en recorrer flujos, en analizar HTMLs o documentos web, ¿cierto? O aplicaciones web, y hacer estos casos de prueba que nosotros podemos setearle. Y finalmente, caja negra y mayor debug. Sí, nosotros tenemos que, ahí se necesita siempre un humano en el medio de esto, revisando que, como les comentaba anteriormente, lo que el agente nos retorna es efectivamente lo que nos sirve para
validar, porque recuerden que estamos haciendo procesos de validación, procesos que pueden ser auditables perfectamente, de que el software que estamos construyendo es seguro, cumple con los requisitos, es usable por humanos. Entonces hay una segunda mirada que nos obliga en gran medida cuando usamos Agéntica a tener esta segunda revisión y básicamente el retorno de inversión, que es lo que se habla mucho en este sentido, disminuye considerablemente a mayor complejidad de los sistemas. ¿Qué nos dice la experiencia mundial en esta misma vertical que estamos conversando? Tenemos algunos casos, podrían ser muchos más, pero por ejemplo, en United Health, ellos tenían agentes autónomos que comenzaban a hacer pruebas sobre nuevos features, por ejemplo, en iniciativas para rellenar formularios de salud. Estos agentes autónomos hacían las pruebas, ellos les enviaban todo lo que eran los requerimientos, el plan de prueba, etcétera, y estos agentes autónomos comenzaron de manera no determinista, ¿cierto?, a rellenar los formularios con información de pacientes, información que extraían de los logs reales. Eso fue un problema de seguridad grave, ahí provocó un veto al uso de Agéntica en este tipo de iniciativa porque principalmente estaban enviando a terceros información de salud, información privada de salud, y ahí hubo un problema grave. El caso de CrowdStrike, que básicamente fue este problema de este archivito de 21 líneas que tiró abajo 8,5 millones de computadoras a nivel mundial, básicamente. Esto fue lo que paralizó aeropuertos, aduanas, bancos, etcétera. Una de las conclusiones que sacó es que ellos tenían un agente validador que llamaban Content Validator, y ese Content Validator básicamente no siguió cierta regla, dejó pasar por los pipelines este archivo y fue lo que provocó el incidente. De igual forma, el equipo de Git Clear hace análisis constantemente de lo que está ocurriendo a nivel de código en Git, y ellos que nos cuentan, que al respecto, desde el uso masivo de inteligencia artificial para coding, lo que ellos llaman código churn o código que basura que pasa los pipelines y que después en algún momento con alguna casuística borde explota en los sistemas, se ha duplicado con respecto a la era pre-IA. Este también es un desafío porque nos obliga a replantearnos toda la estrategia de testing. Ya generalmente no vale mucho o no es tan valioso, es cada vez menos valioso las estrategias antiguas porque los sistemas, el código se está complejizando, se hacen cada vez más necesario realizar pruebas unitarias, pruebas detalladas y hacer este análisis pre-paso a QA o a otras etapas de desarrollo, ¿cierto? Donde podamos saber con certeza qué se ha construido y que se tiene comprendimiento sobre la construcción del mismo. De igual forma, los bugs que están apareciendo que nosotros lo estamos viendo los que trabajamos en calidad, con equipos que trabajan con inteligencia artificial, tienden a tener un mayor tiempo con respecto a su resolución. Son cada vez más difíciles de solventar. Y esto puede darse por muchas razones, pero una de las más comunes es que los desarrolladores no están teniendo tanto contexto sobre lo que la inteligencia artificial está entregando como código. Y eso hace que las soluciones tiendan a ser mucho más complejas de lo que eran antes, donde ellos escribían todo y tenían mucho contexto de qué hace una variable, dónde iba a dar, a qué método, a qué función, etcétera. Ahora la inteligencia artificial nos entrega código mucho más rápido, pero también nos quita un poco de contexto referente a qué se está construyendo. Y en ese mismo sentido, reportes como el de Gartner, Forrester y World Quality coinciden en esta tendencia creciente al abandono de proyectos que usan testing con Agéntica al 100%, ¿cierto? Debido a este ROI negativo que se da por, entre otras cosas, problemas de seguridad, problemas de escalabilidad, contexto, etcétera. Bueno, ¿y cómo entonces utilizamos inteligencia artificial? Porque es una herramienta tremendamente valiosa para los procesos de calidad, y acá está esta visión de utilizarla de forma estratégica desde el inicio. ¿Cómo podemos o crear o formular modelos de eficiencia basados en retorno de inversión que sean medibles, cuantificables y que realmente nos digan si cómo la estamos utilizando tiene impacto en los procesos de desarrollo o no? Entonces, esta especie de estrategia básicamente contempla tres factores. El factor humano, sí o sí necesitamos personas en este flujo, las personas que tienen contextos de negocio, las personas que pueden validar usabilidad, las personas que pueden validar experiencias de usuario, y este humano que tiene todo este contexto y que va revisando los flujos, ¿cierto? Y que puede tener esta visión mucho más amplia sobre lo que se está testeando. Recordemos que acá
puede ser software tan ligero como una web informativa, pero también software tan complejo como software médico que tiene que cumplir normativas legales, software bancario, entonces es un tema tremendamente delicado. Está el uso de la inteligencia artificial que nos va a facilitar muchas labores que en calidad de software son labores repetitivas, analítica, escritura, entre otras cosas que vamos a comentar a continuación. Y entre medio está todo el talento humano de las personas que están capacitadas para usar esta inteligencia artificial para identificar estos cuellos de botella que hay en los flujos de calidad y que a través de la inteligencia artificial podemos optimizar de forma drástica en algunos sentidos, como vamos a ver en un ejemplo, y que nos permiten ir calculando un ROI y ir obteniendo retornos de inversión cada vez más en alza y positivos para el negocio. En este sentido, Gartner nos comenta que para el 2030, cercano al 75% del trabajo de software en IT o en TI será híbrido. ¿Y a qué se refiere con híbrido? Se refiere a que vamos a ser personas, humanos, profesionales, ¿cierto? Que vamos a utilizar la inteligencia artificial como un aliado estratégico, como casi como un compañero que nos va a permitir optimizar el trabajo. ¿Dónde tiene mayor impacto? Acá vamos a mencionar algunas áreas, no todas, pero algunas áreas donde ya hemos medido que tiene un impacto significativo el uso de inteligencia artificial y seguro en calidad de software, principalmente en scripting, todo lo que tiene que ver con generación de los scripting no autónomos, sino generación acompañada de un humano, ¿cierto? Complementación de escenarios de prueba. Nosotros como QA tenemos que construir escenarios de prueba que satisfagan los requerimientos, los criterios de aceptación, lo que se esté construyendo, ¿cierto? Que permitan construir software cada vez de más calidad y tener evidencias de que esas funcionalidades realmente operan como el negocio y el cliente espera. Datos, a veces nosotros tenemos que construir set de datos gigantes para probar diferentes casuísticas. Ahí la IA también le podemos hacer algunos prompts y nos entrega datos que podemos ofuscar. Todo esto pensándolo en una capa de seguridad de intermedio, de ofuscación, de no estar enviando inteligencia artificial, datos de cliente, información de negocio, información privada de los Jira, ¿cierto? Es muy, muy importante eso. No enviar a terceros información de negocio. Documentación nos ayuda bastante con sus capacidades generativas la inteligencia artificial a acelerar el proceso de documentación. Todo esto, básicamente todos estos cuatro pilares se van a traducir siempre en un ahorro considerable en los tiempos. Básicamente estamos reduciendo lo que antes nos llevaba mucho tiempo, por ejemplo el scripting, los QA automation gastaban mucho tiempo en construir los scripts a mano en Python, en Java, en el lenguaje que sea, con algún framework como Cucumber, Behave, que nos permiten escribir en lenguajes más humanos como Gherkin, ¿cierto? Básicamente mucho cercano al 70, al 80% del tiempo del QA Automation se gastaba en scripting, sobre todo al inicio de los proyectos, donde hay que construir todas las piezas de automatización que después se van a reutilizar. Y ahora con inteligencia artificial podemos optimizar ese proceso mucho en cuánto tiempo, lo que le rinde a los QA para poder disponibilizar su capacity en esta mirada previa, en etapas anteriores, donde podemos ir a ver el diseño, a opinar sobre o entregar información al negocio que pueda permitirle construir o planificar estas iniciativas de forma mucho más robusta, evitando que cosas que no se planificaron correctamente o que no se tuvo esta mirada más global que tiene el QA exploten o aparezcan en desarrollo, en producción, donde nos podemos dar cuenta que no se consideraron cosas que debiesen haber estado consideradas anteriormente. Y al respecto, ahí, para el año 2027 se comenta que las capacidades generativas ya habrán absorbido cerca del 70% de las tareas de scripting y documentación rutinaria en testing, lo que veníamos conversando, ¿cierto? Duplicando la disponibilidad efectiva de los especialistas para la prevención temprana de defectos. Esto es muy importante porque el shift left, que es esta mirada hacia la parte izquierda del flujo por parte de los QA, va a permitir reducir costos. Recordemos el gráfico del inicio que entre más a la derecha del ciclo, más cercano a producción encontramos un defecto, es más costoso. Es más costoso y puede tener impactos en diferentes dimensiones de la organización y del desarrollo, no solamente costos. Otra área de impacto inmediato de la inteligencia artificial, donde no hay que dar muchas vueltas para lograr un retorno de inversión en este sentido, son en la revisión de riesgos, ambigüedades, tomar una iniciativa, ¿cierto? Tomar alguna descripción de una tarea, ¿cierto? Y revisar
qué riesgos, qué bloqueantes pueden haber. Nosotros como QAS generalmente es parte de nuestro trabajo, pero con esto lo aceleramos mucho más. Y una tendencia es a utilizar la inteligencia artificial como si fuese un compañero de trabajo más. O sea, nosotros tenemos nuestra visión y con la IA básicamente la robustecemos, vemos cosas que nosotros por los sesgos que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Bueno, la IA también los tiene, pero nosotros como seres humanos tenemos sesgos de referente a la información que tenemos, ¿cierto? A cómo procedemos con la calidad de software también. Entonces la inteligencia artificial es una segunda mirada que puede darnos muchísimo valor ahí. El tema de cobertura también, qué tanto nuestras pruebas cubren los requerimientos o el feature que se está construyendo, el software que se está construyendo, cubren todas las casuísticas posibles o todas las casuísticas que son de valor, muy importante en ese aspecto, y referente a bugs e incidentes y resultados, que lo voy a comentar junto porque es muy importante. Acá hay un tema considerable. De los procesos de calidad de software emerge mucha información y debiese emerger siempre mucha información, ¿cierto? Sobre el proceso mismo. Nosotros recorremos todos los flujos, tenemos evidencia generalmente de qué hace cada pantalla, qué hace cada funcionalidad, entonces tenemos muchísima información. Al respecto, por ejemplo, los bugs, generalmente hay mucha documentación respecto a qué tipos de incidentes aparecieron en etapas de QA, si se hace analítica sobre incidentes que se están dando en productivo, con esta segunda mirada de por qué pasó esto en producción, qué nos faltó en QA, ¿cierto? Lo que ocurría antes de la inteligencia artificial es que nosotros hacíamos toda esta analítica a mano, básicamente, y había que ir a mirar, por ejemplo, en un Jira, qué estaba ocurriendo en producción con cierta iniciativa, luego contrastarla contra la información que teníamos en QA en esta etapa de prueba, ¿cierto? O en el ciclo completo. Esto ocupaba mucho tiempo, mucho capacity. Entonces ahora con inteligencia artificial podemos optimizar esa revisión, podemos ir a identificar problemas que están ocurriendo en producción, analizarlos y llevarlos a la izquierda del flujo en la etapa de planificación y comentarlos para que no se vuelvan a repetir o se baje la probabilidad de incidencia de estos problemas nuevamente en productivo. Tal vez, por ejemplo, si aparecen muchos bugs, y esto es un caso real, aparecían muchos bugs relacionados a frontend, porque en diferentes dispositivos no funcionaba de acuerdo a lo esperado. Entonces tomamos esto y robustecemos los procesos de testing para probar en más dispositivos, etcétera. Esto es un ejemplo súper simple, pero espero que se entienda la idea. Todo esto se traduce en todas las cosas, como les comentaba, en mayores capacidades analíticas sobre el sistema bajo prueba. Y al respecto, el valor real de la IA en ingeniería de calidad no es solo automatizar más rápido, ¿cierto? Sino saber exactamente qué probar. Esto es muy, muy importante. No nos basta simplemente con hacer 100 pruebas, sino que estamos realmente probando lo correcto, y aquí la inteligencia artificial también nos ayuda bastante en esta analítica avanzada sobre cobertura, riesgos, ambigüedades y análisis de incidentes. En Hack a nosotros nos gusta bastante la métrica, entonces tenemos ahí algunos datos que les vamos a compartir. Estamos viéndolos en pantalla, se los voy a explicar. Estos son métricas reales que hemos hecho en mediciones internas. Están muy simplificadas, pero para que lo podamos ver rápidamente. En el gráfico de la izquierda lo que tenemos es básicamente construcción de script y ejecución. Vamos a centrarnos primero en la línea celeste. Espero que lo vean celeste o azul. Por ejemplo, para una prueba, para construir 10 pruebas manuales en un sistema pequeño, ojo, estamos haciendo ejemplos en sistemas bien básicos. El tiempo aproximado de construcción y de ejecución de estas 10 pruebas manuales tiende a ser, puede ser 50 minutos, 60 minutos, todo va a depender. Recordemos que la prueba manual, cuando hablamos de prueba manual, hablamos de un humano haciendo el flujo, tomando screenshots, llevándoselo a un Word, por ejemplo, a un archivo para la documentación del paso a paso. En esta misma construcción de 10 pruebas, en el caso de la automatización tradicional, sin inteligencia artificial de por medio, podríamos considerar alrededor de 300 minutos de construcción. Eh, Estos 300 minutos obviamente después tienen su vuelta en la ejecución, que es mucho menor. Y estos 300 minutos, ¿por qué lo podríamos considerar así? ¿O qué cosas se hacen en esos 300 minutos para que tengamos claridad? Ir a la página web, igual hay que ir al sistema, ¿cierto? Identificar los elementos, llevarlos a un proyecto, luego construir todo el scripting necesario, validar que esos scripting son correctos, entonces es una vuelta mucho más larga. Y en comparativa a estos 300 minutos, cuando utilizamos inteligencia artificial de forma estratégica, esto no significa utilizar agentes y dejar que la gente haga su magia, ¿cierto? Sino que significa básicamente utilizar
inteligencia artificial donde realmente entrega valor en este proceso de scripting. Hay herramientas, por ejemplo, como Playwright Codegen, que hacen muchas cosas que podría hacer un agente automatizado, pero que trabajan de forma local, no ocupan token para nada, lo hace todo de forma local, con código directo, y usamos la inteligencia artificial solo en las secciones que nos permiten, por ejemplo, tomar estos códigos de Codegen, de Playwright, y construirlos de forma automática con la base que ya nos entrega Codegen o los features en base a los mismos steps. Entonces, en esa mixtura, en lo que hemos medido es cercano a los 60, 55 minutos básicamente para la construcción de pruebas. Esto quiere decir que entre utilizar o crear pruebas automatizadas sin nada de IA a pruebas automatizadas utilizando IA en puntos estratégicos de la construcción, tenemos una disminución de tiempo cercana a un 80%. Esto lo hemos medido en casos reales. Y el código básicamente es muy importante porque como utiliza de forma estratégica, el código es muy, muy entendible. O sea, no lo dejamos simplemente crear código a su gusto, ¿cierto? Con ciertas reglas y utilizando, en el caso de esta medición, Codegen de Playwright, tenemos súper buenos resultados al respecto. Y la línea que se ve de color lila, espero que se vea así, habla respecto a la ejecución. En el caso de la ejecución de 100 pruebas de este tipo, la prueba manual obviamente pierde por todos lados porque ejecutar 500 pruebas de forma manual tiene un tiempo considerable. Acá estamos siendo bastante generosos con los minutos, puede demorarse muchísimo más. En el caso de la automatización y de la automatización con IA, de lo creado con IA, perdón, es un igual igual, básicamente porque estamos pensando en que para la ejecución no se necesita inteligencia artificial en este caso, al menos para lanzar los scripts automatizados. Donde sí, en la ejecución, donde sí nos aporta bastante, y también tenemos medición al respecto de eso, es lo que tenemos a la derecha, que vamos a denominar confiabilidad de la prueba. ¿A qué se refiere la confiabilidad? Cuando nosotros tenemos un script determinista, ¿cierto? Que hemos creado y que recorre cierto flujo del frontend de forma eh, predeterminada, determinista, voy a ser redundante. Sucede muchas veces que los scripts van a, ¿cómo recorren el frontend? Esto es muy rápido. Van a, por ejemplo, un botón, que ese botón, cómo se automatizó a través de un ID, a través de un name, a través de un localizador web. ¿Vale? Si un equipo, por ejemplo, introduce algún cambio en el frontend y nosotros no sabemos, un equipo que está en otro lado trabajando hizo un cambio pequeño y nos modificó los ID, esas pruebas pueden fallar porque la automatización va a ir a buscar el botón, por ejemplo, que está en el frontend, pero que ya tiene otro ID, entonces no sabe cómo identificarlo y esas pruebas fallan. Esto se da muchísimo en pruebas regresivas, sobre todo cuando ya hay muchos equipos trabajando en simultáneo. Al respecto, generalmente la automatización tradicional tiende a tener aproximadamente un 30% de estos falsos positivos. Se denominan falsos positivos porque a nivel de automatización nosotros vamos a ver los reportes y vamos a ver que la prueba falló. Esa prueba o ese conjunto grande de pruebas, que en casos críticos puede ser superior al 50%, falló. Eso implica ir a revisar logs, ¿cierto? Ir a ver por qué falló la prueba, ir a ver todo este proceso de hacer la corrección del ID a mano, reejecutar el pipeline, cosas que pueden llevar muchísimo tiempo y pueden impactar en costos a nivel de infraestructura. Una solución a eso es lo que se denomina en automatización como self-healing o autocurado. ¿De qué se trata esto? Nosotros introducimos características de inteligencia artificial o funcionalidades que utilizan inteligencia artificial en este momento muy puntual cuando se produce este error particular. Lo que hacemos acá es básicamente identificar cuando aparece este error que los frameworks detectan con nombres particulares, esta excepción, ¿cierto? Tomamos ese fragmento de HTML, lo ofuscamos generalmente, ocultando cualquier tipo de información que pueda haber, y le pedimos a la inteligencia artificial que reconstruya los localizadores web en base a la información y a los pasos previos disponibles de la prueba. Y en eso hemos tenido resultados bastante positivos en las mediciones. Básicamente reducimos los falsos positivos a un orden cercano al 5% o menor en algunos casos. Acá estamos siendo dramáticos, pero generalmente tiende a caer al 1 al 2%, lo que se traduce básicamente en una disminución bastante significativa de falsos positivos, menor tiempo de debug, ¿cierto? Mayor disponibilidad de infraestructura, costos, entre otras cosas. Y entonces, ¿cómo llegamos a estas conclusiones o cómo llegamos a profundizar más allá en cómo la inteligencia artificial nos ayuda en los procesos de calidad? Básicamente, consultándole a los equipos. Acá el factor humano es muy relevante y la
las capacidades técnicas que tengamos de parte del equipo también van a ser relevantes para esta ideación de optimizaciones de flujos. Lo que hemos medido básicamente y la experiencia internacional que se está hablando ahora en pleno 2026 es precisamente apunta a esta mirada transversal de los ciclos, identificando cuellos de botella, introduciendo automatización en procesos manuales repetitivos, ¿cierto? Más que de golpe en todo el ciclo completo y ver qué aparece de ahí. Básicamente por los costos que esto conlleva, los riesgos que conlleva para el negocio y para el producto que estamos construyendo. Al respecto, el World Quality Report nos comenta que el papel de los profesionales de calidad está evolucionando desde ser estos ejecutores de prueba que les comentaba anteriormente, que es esta visión que ya queda un poco antigua, a ser orquestadores de calidad con la inteligencia artificial de lado. La IA generativa no va a reemplazar al experto, pero sí nos va a optimizar el trabajo y va a requerir que este desarrolle un pensamiento crítico superior que va a venir acompañado de todo este talento que les comentaba, que es muy importante. Importante ir generando en los equipos, ir generando esta mirada de que no solamente como QAS somos ejecutores o constructores de pruebas, sino que tenemos la capacidad también de hacer una revisión profunda de los ciclos desde antes mejor. Básicamente algunos aspectos que el ojo humano de momento tiene harta ventaja en la confiabilidad de la prueba, ¿cierto? Sabemos exactamente lo que estamos probando, somos bien deterministas, sobre todo cuando construimos pruebas automatizadas o no agénticas al 100%, gobernanza, ¿cierto? Y experiencia de usuario. Y en este punto de experiencia de usuario es muy, muy valioso, por mucho que un agente pueda hacer una prueba, un conjunto de sets de pruebas, ¿cierto? Ya sean automatizadas o que se ejecuten solo una vez, la experiencia de usuario que nosotros podemos aportar en el flujo de testing es súper valiosa, porque nosotros básicamente vamos a usar la herramienta, ya sea para pruebas manuales o para pruebas automatizadas, ¿cierto? O automatizadas con IA de por medio. Nosotros estamos usando la aplicación. ¿Qué ocurre si presionamos el botón de enviar el formulario dos veces muy rápido? ¿Qué ocurre si apretamos el botón y cancelamos el proceso, etcétera? Todas estas pruebitas que son de uso cotidiano, que son mucho más humanas que simplemente un script que se ejecuta perfectamente y que va de A a B, ¿cierto? Como si no hubiesen cosas de por medio. Eso lo podemos aportar también como humano y que en general entrega bastante valor al proceso de testing. Y aprovechando para cerrar, los quiero invitar a la página de Haka. Ahí les vamos a compartir la presentación, como dijo Josefina, pero ahí tenemos diferentes Power Apps, que son pequeños software que los van a poder ayudar en diferentes etapas del ciclo de vida. Usan inteligencia artificial la mayoría en algunas partes y tienen una versión gratuita que pueden utilizar sin ningún problema. No registran datos, no enviamos datos ni capturamos datos de inteligencia artificial, así que están invitados a darle un vistacito a nuestros productos. Y eso, chicos. Muchas gracias, Felipe. Muy buena la presentación. Te agradecemos todo el detalle que nos has compartido. Y ahora invitamos a iniciar la rueda de preguntas. Por acá hay algunas en el chat, Felipe. Vamos a revisar. ¿La IA agéntica no aumenta la latencia en el sitio? Sí, la respuesta es lo que hemos medido internamente, en algunos casos sí. Va a depender cómo estemos configurados, si estamos usando, por ejemplo, alguna herramienta como un MCP. Sí, entonces es un aspecto muy importante a considerar si vamos a utilizar Agéntica para algún proceso de testing, eh, porque es una métrica más que hay que ir a mirar, básicamente. ¿Vale? Hay que ir a mirar la métrica y probablemente nos obligue en muchos casos a ir a ejecutar pruebas o ejecutar retest para revisar si las latencias, ¿cierto? Son reales o son latencias de estos procesos que están, estas capas intermedias que están en los procesos de ejecución, como puede ser perfectamente. Pongo el caso del MCP porque es el caso más común y el caso que generalmente aumenta más la latencia en los procesos de automatización. Pues recordemos que cuando estamos hablando de un MCP es básicamente un sistema al que estamos yendo a consultar por cada acción que haga la inteligencia artificial. Perfecto. En Chile existen leyes, la 19.628, resguardo de los datos personales, y la ley 20.584, resguardo de los datos del paciente. La pregunta es,
Si el uso de la IA, que no tiene jurisdicción en Chile, ¿quién, ay, justo se me tapó acá, quién es el responsable de la divulgación de la información privada? El ahorro del uso de la IA podría irse a la basura y adquirir nueva deuda que la empresa no podría solventar. Muy importante lo que comenta Cristian ahí. Las multas por la ley nueva, por problemas de seguridad, son muy grandes. O sea, son realmente grandes. Los invito a leer esa ley. No. Eh, pero es un aspecto muy importante a considerar porque, eh, como les comentaba, el aspecto de seguridad es crítico en este sentido. Entonces, no creo, personalmente, no creo que sea tan simple como levantar agentes, ponerlos a recorrer un sitio y enviando información, por ejemplo, de pacientes, o información bancaria, o información de eh, un ambiente QA, incluso de un ambiente QA que a veces, muchas veces tiene números de cuenta que no están ofuscados, o nombres de clientes, root de clientes que no están ofuscados correctamente. Entonces, este es un proceso que va incluso mucho más allá del testing o del área de QA, implica áreas de DevOps, ¿cierto? Implica áreas de arquitectura para el resguardo de la información correcta. Hay una estrategia en la prueba automatizada, lo que se está haciendo es ofuscación agresiva de información que se guarda incluso, de la que se está guardando incluso en los repositorios de Git para el cumplimiento legal. O sea, debe ser una falta alta o grave si es que en repositorios de Git de automatización, de repositorios de automatización, ¿cierto? Hay roots reales que no sean dummy o información de usuarios que pueda ser comprometida. Perfecto. Bueno, y Andrés también nos comenta sobre un nuevo documento, una guía relacionada con la seguridad de aplicaciones basadas en agentes de IA, así que ahí si lo quieren revisar. Sí, buenísimo. También Cristian dice otro dato, en Chile y en varios países el sueldo de un desarrollador es mensual, a diferencia de Estados Unidos, creo que los empresarios chilenos lo tienen que haber estudiado. No correremos el riesgo de trabajo futuro para los nuevos desarrolladores. Ahí, bueno, un comentario también. Otro pensamiento. Espero que no pase lo mismo que a los arquitectos, carreras caras, sueldos bajos. Comenta también, Cristian. José Antonio agradece también acá tu presentación, muy interesante. Lo mismo Mauricio, interesante y muy atinente a lo que se está implementando hoy en las empresas. Y por acá levantó la mano Andrés, así que adelante Andrés, si quieres prender tu micrófono, cámara, Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? se te Sí, escucha súper. bien. Bueno, gracias por gracias, Josefina. Felipe, muy interesante tu charla, te felicito. Nada, comentarte que más que una pregunta, es una reflexión, porque tú sabes que la IA, en realidad, viste que ahora apareció Flavor, o sea, el nuevo lenguaje de cloud, que es mucho más potente. O sea, todo esto va evolucionando casi por hora, prácticamente por día. Entonces, cualquier modelo que uno de trabajo eso puede evolucionar la próxima semana, ¿me entiendes? O sea, Claro. entonces como que es muy dinámico. Entonces, pero yo no sé si ante ese dinamismo se puede crear como un esquema o una buena práctica en todo el ciclo que tú hablas de testing, de dónde, independiente que los modelos de lenguaje LLM van a ir evolucionando, dónde es más conveniente en el QA eh, usar la IA exactamente, porque basta que la uses mal o la uses donde no debe, e introduces un tema de seguridad que, como decían en la charla y los colegas también preguntaban, puede introducir otro tipo de problemas, etcétera, ¿no? Alucinaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Claro, la mirada en general, eh, personalmente creo que, bueno, y esto es lo que estamos abogando también dentro de Haka, es que cuando hablamos de que la IA se utilice de forma estratégica, es precisamente esto que comentas, Andrés. O sea, es hacer este análisis previo de cuál es el impacto real que van a tener el uso de la IA en diferentes secciones del ciclo de vida. Estamos pensando en utilizarla de manera estratégica en lugares específicos, ¿vale? No en lugares, en estos flujos end-to-end, como comentaba ahí Martín también en el chat, porque la experiencia internacional, y acá es muy importante mirar la experiencia internacional, sobre todo en Estados Unidos, que cuando fue el boom, cuando esto explotó, bueno, estamos todavía en el boom, pero cuando esto explotó, hubieron muchas empresas que
fueron directamente a implementar agéntica completa a los flujos end-to-end, con las consecuencias que esto tuvo. Y con los reports, actualmente ya sabemos con datos reales de que se tiende al abandono de estos proyectos principalmente por problemas de seguridad. Entonces es una revisión bastante interesante que cada equipo tiene que hacer en su organización. Bueno, hay una ley de seguridad acá, eh, pero para que se cumpla esa ley. Básicamente nosotros donde hemos visto que es utilizable y de forma segura y está un poco ajeno al modelo es en el scripting y en la analítica básica un poco avanzada también, donde desde modelos locales me refiero por ejemplo, al Chrome Built-in, que es el modelo que se descarga en el Chrome, que es local 100%, o a modelos GEMA. Básicamente, en general, todos tenemos los mismos resultados en scripting porque no es una tarea avanzada, los modelos ya están muy maduros en ese sentido, al menos para lo que usamos en automatización. Así que ahí nos ayuda bastante y aunque nosotros hemos probado el mismo modelo de scripting automático guiado por herramientas locales, eso sí, no 100% autónomo, pero con OpenAI, Cloud y los modelos más ligeros de Gemini, y en todos tenemos buenos resultados. Entonces, generalmente, como bien comentas, hay que procurar que esta estrategia esté un poco orbitando los diferentes tipos de tecnología, porque la métrica que mostré yo en los costos de generar una prueba, por ejemplo, con agéntica 100%, los tokens ya subieron. Entonces, ya Claro. eso se quedó obsoleto, ya debe estar en los $5 a lo mejor hacer, y en una regresión de 500 pruebas a lo mejor están $2.500 fácilmente. Pero sí, es un tema súper interesante a considerar. Dale, muchas gracias. Gracias, Andrés Felipe. Bueno, Martín Goñi nos pregunta, hoy las empresas buscan herramientas que abarquen el proceso de QA end-to-end. ¿Piensas que llegará esa herramienta? Eh, Acá voy a hacer no, no quiero sonar hater, pero más que las empresas busquen, hubo un boom de algunas empresas que lo ofrecían, muy grande. O sea, se veía así como proceso en completo con agéntica, libera hora, aumento, pero en la realidad que nos dijo con el tiempo, a los que se aguantaron y tuvieron esta mirada, es que es un proceso riesgoso, mucho riesgo a nivel de seguridad. Tal vez en algún momento llegue. De momento no hemos visto ningún proceso end-to-end completo que sea autónomo al 100%, maduro y seguro, y que podamos implementar. Nosotros, al menos en Hackalab, hemos analizado muchísimo esto y no hemos encontrado todavía una forma de asegurar los retornos de inversión. O sea, es fácil decir con esto tiene un retorno de inversión de 1000%, pero cuando la realidad es diferente y hay que salir un poco esta burbuja de que la IA es como una magia, porque no lo es. Aunque muy buena, sí. Felipe, no sé ahí, Martín, que no lo vemos en pantalla, si tiene algo para complementar o otra pregunta, o alguien más. No, bueno, yo trabajo en una empresa parecida que brinda servicios parecidos a los de Felipe, así que estamos siempre en contacto y no, hay cosas que me llegan de empresas, tengo muchas reuniones y preguntan cosas como esa, por eso quería saber si a Felipe también le pasaba. Sí, Pero bueno, también. muy buena la charla y gracias por compartir estas cosas. Al parecer sí, Martín, así que no es solo por ti. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Aprovechemos acá que está Felipe, nos quedan un par de minutitos, si podríamos tomar una pregunta más, si alguien tiene. Acá Cristian tiene la mano levantada, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola Oye, Cristian. ¿y han pensado la posibilidad de hacer lo que está haciendo la TAM GPT? Una IA local chilena bajo nuestra propia jurisdicción legal y que a su vez seamos nosotros los mismos chilenos los que podamos hacer nuestra propia IA sin estar comprando IA extranjera a precios nacionales. Porque recién estaba mencionando que podían una agéntica subir hasta $5. Pero si la hacemos nuestra, con nuestro vocablo, veo que Martín es argentino,
Incluso podría ser con el sonsonete o podría ser con modismo de nosotros en Chile y Latinoamérica, como lo está tratando de hacer la TAM GPT. Bueno, hay una tendencia en alza que luego de todo este boom del uso de agentes, ¿cierto? Que ya se está dando en algunas empresas, según hemos visto internamente, es que usar modelos locales. O sea, levantar una infraestructura en un modelo pequeño, en un gema de, no sé, estoy inventando 12 millones de parámetros, que podemos levantar nosotros en un equipo si es que tenemos un equipo bueno, ¿cierto? Y trabajar esa IA local en vez de salir a disparar información a modelos remotos, ¿cierto? En estas organizaciones, ir a consultar este armado de arquitectura, levantar una arquitectura en Amazon, en algún otro lado, y ir a consultar esto. No es, yo entiendo que hay había una iniciativa de una IA latinoamericana, no sé en qué quedó eso, pero la tendencia, lo que te puedo contar y lo que tengo certeza es que hay una tendencia importante a esta revisión del uso de inteligencia artificial por temas de seguridad principalmente, de hacerlo local, de levantar su propia infraestructura, principalmente empujada por los costos. Sabemos todos que los tokens están subvencionados todavía. En algún momento ya no van a estar subvencionados, entre comillas, y los costos se van a disparar. Entonces, para evitar esa dependencia, porque en algún momento se van a disparar los costos y ya va a haber una dependencia instalada sobre el desarrollo, bueno, y en este caso el testing. Esa es. LATAM GPT, ahí está. Sí, ahí Lo, les lo mandé el grupo que ya está funcionando, que en el último de presentación de IA que se llevó a cabo acá en Chile, Rodrigo Durán está encabezando y ahora está trabajando en CNN como para poder también ayudar en todo lo que es el uso de la IA nuestra, que podría ser mejor, más barata y accesible para todos. Y como dice un comentario, que no nos pase como le ha pasado a muchos arquitectos, o sea, carreras muy caras y después los sueldos no dan para pagar su CAE y empiezan a ser perseguidos. Claro. Así que sería bueno que tal vez Chiletec pudiese ayudarnos con en la universidad como para crear algo personal, algo donde podamos todos participar, un GitHub chileno, algo nuestro, con valores nuestros. Porque hay un punto, yo soy de la época del código escrito a mano, y como para terminar, yo soy de la época de .com, año 2000. Claro. En algún momento la IA va a pasar lo mismo, porque la IA se está replicando en muchas partes y hay restricciones como están tratando de poner el Congreso Europeo. Entonces sería bueno a ver si tal vez ustedes, la universidad, Chiletec, pudiera ayudarnos a crear algo personal a nuestros valores. Ese es mi comentario. Buenísimo, Cristian. Sí, concuerdo contigo plenamente. O sea, yo creo que hay un aumento también de la dependencia de la inteligencia artificial que en testing y en QA también se está viendo. Que esto con lo que comentaba hace un rato con respecto a los bugs que son cada vez más difíciles de arreglar. Y en algún momento los retornos de inversión, cuando ya los tokens tal vez no estén subvencionados y aumenten explosivamente los costos, que ya hubo un aumento en algunas líneas, ya no se va a ver tal vez viable consumir estos modelos que son gigantes, sobre todo los modelos de frontera que no nos necesitamos para abrir un navegador y hacer un clic, pero se están ocupando. Y cuando ya no se puedan ocupar, tal vez va a haber un problema y un cuello de botella importante. Así que muchas gracias por el comentario. Bueno, gracias Cristian y Felipe por la respuesta. Bueno, William comenta, buenas charla Felipe, gracias, un abrazo a Martín. Ahí William, espero estés bien, ya en Chile. Martín, tengo otra reu, gracias, un abrazo también a la gente de Jacalab y Chiletec. Un abrazo para ti también, Martín. Me imagino que ya se desconectó, pero bueno, ya estamos en la hora. Creo que fue muy provechoso el tiempo, una charla obviamente bastante contingente. Quiero también, obvio, agradecerte, Felipe, por compartir tu experiencia, tu visión sobre cómo la inteligencia artificial hoy está transformando los procesos en la calidad de software. Esperamos que esta sesión le haya entregado herramientas, ideas y una mirada más clara sobre los desafíos y las oportunidades que hoy existen. Y agradecemos también a quienes nos acompañaron y hoy participaron tanto como espectadores y también con sus preguntas y también sus intervenciones. Los invitamos a seguir conectados con las actividades de Chiletec.
donde continuaremos abordando tendencias, casos de éxito y tecnologías que están impulsando la transformación digital de la organización en el día de hoy. También les recordamos que esta charla está siendo grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube chiletech.org. También les vamos a mandar la presentación, la grabación y los datos tanto de Felipe como de Hackalab para que estén en contacto si desean seguir con las consultas y también obviamente cualquier tipo de requerimiento que necesiten. Felipe, no sé si te quieres despedir antes de que finalicemos este webinar. Sí, agradecerte a ti, a Chiletec y a todos los asistentes, las preguntas también. Este es un tema súper interesante, podríamos estar aquí ahora seguramente hablando. Así que nada, agradecerles la instancia y nos vemos pronto. Muchas gracias, Felipe, y a todos. Nos vemos pronto. Que tengan un buen día y muchos saludos. Chao.